Del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, en el marco de la materia Seminario de Profundización en Defensa Oral y Litigio Estratégico 2, en la unidad 3 de procedimientos para personas inimputables, con el tema inimputabilidad, nuestra docente, doctora María Guadalupe Domínguez Moreno, y su servidor José Francisco Ortega Barreiro, damos cuenta este 6 de agosto de 2023 del tema a continuación. Como parte de lo que se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el caso de la inimputabilidad, podemos ligar en este caso el artículo 22 del Código Penal de Jalisco, que señala las causas que excluyen de responsabilidad penal, y en su fracción 2 de dicho artículo vemos dos elementos. Pueden ser la demencia o trastorno permanente, o el otro, el trastorno transitorio accidental o involuntario del activo en el momento de realizar cualquier ilícito. En el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 316 señala los requisitos para dictar un acto de vinculación a proceso. En el caso de la fracción cuarta, manifiesta que no se actualice una causa excluyente de delito, es decir, que no haya un trastorno permanente o que, en caso de existir un trastorno que sea transitorio, no haya sido voluntario o sea involuntario y o accidental. Aquí es donde se liga ese artículo 22 en tratándose del estado de Jalisco, obviamente. En el Código Nacional de Procedimientos Penales encontramos en el título noveno a las personas que son inimputables. Este es un procedimiento especial o definido para este tipo de personas a las que se les podría, en todo caso, seguir un procedimiento especial en materia penal. Ahora bien, ya entrados en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el procedimiento definido para personas inimputables, vemos a partir del artículo 414 que el procedimiento para la aplicación de ajustes razonables en la audiencia inicial, pues dependerá de que si existen indicios de que el imputado está en alguno de los supuestos de inimputabilidad previsto, como ya lo dijimos, en este caso el artículo 22, y que tenga un trastorno transitorio, ya sea accidental o involuntario, o en su caso sea permanente, pues de ello dependerá que se siga un procedimiento de esta naturaleza. En el caso de que sea un imputado que tenga un trastorno permanente, que se detecte por medio de un peritaje o en el momento en que lo detecte tanto el Ministerio Público, en su momento, en la etapa de investigación, o ya a partir de la imputación y que lo detecte alguna de las partes, pues podrá solicitar se haga un peritaje para definir el tipo de trastorno que tiene el imputado, y en todo caso, si es permanente, tendrá que seguirse con ajustes razonables el procedimiento en materia penal. Sobre todo porque a final de cuentas se tendrá que implementar una medida de seguridad, más allá de poder establecer alguna pena, ¿no? Una pena de prisión. En este caso, bueno, se tendrá que definir si la persona imputable tiene algún trastorno provocado, involuntario o accidental o permanente. Eso es muy importante para la consecución de un procedimiento. En el caso de las medidas cautelares aplicables a personas inimputables, bueno, pues se podrán definir de acuerdo a un proceso ordinario, y esto el juez de control lo determinará en caso de verlo procedente y las circunstancias del mismo, bueno, pues podrá hacerlo. El solo hecho de ser inimputable o imputable no será razón suficiente para imponer obligadamente alguna medida cautelar. En el procedimiento abreviado, bueno, no puede haber no se puede adaptar o no puede resolverse o seguirse para personas inimputables por las cuestiones especiales que éstas se dan. Y en el caso de resolver un caso y que ya se defina que el inimputable intervino en su comisión en el caso de un delito, ya sea como autor o como partícipe, pues
si se define la causa de justificación en el mismo código penal del estado en donde se lleve a cabo un proceso, bueno, pues se tendrán que imponer unas medidas de seguridad para que haya un trato, en este caso sí, diferenciado para alguien que tiene esa condición de inimputable, como puede ser una demencia, un trastorno mental permanente, que es importante para este tipo de personas. Adicionalmente, vemos que como obligaciones del defensor, el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que estos deben dar argumentos y aportar datos de prueba que desvirtúen, ¿no? Alguna situación que los haga o que les imputen, y debe de buscar proceder o debe de hacer valer, ¿no?, alguna causalidad de inimputabilidad. Y esto provocaría el sobreseimiento o una sentencia absolutoria o una medida de seguridad contrario a una prisión preventiva, en su caso, un castigo de este tipo. Y en el caso de los juzgadores, pues la sentencia absolutoria pues se permite en el caso de que existe una causal de exclusión del delito, y entre todo caso puede ser una inculpabilidad, y una causa de inculpabilidad puede ser la inimputabilidad. Esto es que una persona con demencia o trastorno permanente, pues claramente lo dice la ley, no es una persona a la que se pueda sentenciar o se le dicta una medida de seguridad o se le absuelve. Depende de las circunstancias, el grado de participación y, bueno, aquello que se ha podido probar por parte del Ministerio Público y, en su caso, del defensor. De todo lo anterior, como parte de un contexto, veremos tres interrogantes a propósito de lo que plantea el maestro Damián Campos García en el video que damos cuenta para poder resolver esta actividad. Resulta que el maestro Damián Campos García es juez de oralidad penal en el estado de Jalisco. Y bueno, pues desde luego que se ha encontrado con diversas dificultades para resolver situaciones como en el caso que nos ocupa, que es la inimputabilidad, y propone tres circunstancias, ¿no? Digamos que tres circunstancias. En el caso de esto, los interrogantes de esa propuesta dan al punto al decir: para usted es adecuada la solución del ponente respecto al procedimiento a seguir ante una persona con trastorno transitorio adquirido de manera involuntaria o accidental. Esto es que él propone que cuando se detecte una persona que tiene un trastorno transitorio accidental o involuntario, pues no se puede vincular a proceso. En el caso de que una persona tenga un trastorno adquirido, pero de manera voluntaria, pues entonces tendrá que seguirse las reglas del procedimiento ordinario. Y en el caso de que una persona presente un trastorno transitorio permanente, trastorno permanente, pues tendrá que seguirse un proceso de acuerdo a lo ordenado por el capítulo especial que acabamos de ver, entre los artículos 414 y 419, especial, desde luego, para inimputables. Entonces, reafirmando lo que señala el maestro Damián Campos, que en el artículo 22, fracción 2 del Código Penal de Jalisco se establece un trastorno permanente o un trastorno transitorio, accidental o voluntario para efecto de causales de excluyentes de responsabilidad. Asimismo, para vincular a proceso, el artículo 316 en su fracción cuarta señala que debe haber un excluyente de delito. Esto es, un trastorno transitorio, accidental o involuntario, que no puede ser en el caso de los que tengan un trastorno provocado, aunque sea transitorio, pues entonces no puede sujetarse a un proceso de inimputables, sino tendría que ser un proceso ordinario forzosamente. Y en el caso especial para inimputables, los artículos 414 al 419 definen que en caso de tener un trastorno permanente, una demencia o una situación de ese tipo, pues entonces tendrá que seguirse el procedimiento de acuerdo a unos ajustes razonables
en tratándose de, del procedimiento penal, a diferencia del ordinario. El maestro Damián Campos, a propósito de su ponencia o del video en estudio, manifiesta que puede haber una contradicción al impedir una vinculación a proceso a una persona inimputable, pero él establece que se puede marcar un procedimiento ordinario cuando, reafirmamos, el trastorno transitorio fue adquirido voluntariamente. Por ejemplo, podríamos decir cuando una persona está en una fiesta, decide tomar alcohol sabiendo que va a manejar y que derivado de esta situación se induce un grado de alcohol elevado y que posteriormente tiene algún accidente de tránsito con el cual pudiese haber algún homicidio imprudencial en este caso, pues es algo que no quería que sucediera, pero sucede por esa imprudencia o por esa situación o por ese trastorno que imposibilita una reacción adecuada en caso de tener la necesidad en el momento del manejo de una unidad o un vehículo motor. Entonces sería un trastorno provocado o voluntario que por esta razón no podría ser una excluyente responsabilidad. Tendría que seguirse un procedimiento ordinario definitivamente por esta causa. Y en el caso del procedimiento a un inimputado, porque tiene diversas situaciones, tendría que ser, en el caso del permanente, pues medidas de seguridad y no propiamente una sentencia. Una excluyente responsabilidad en este caso es cuando el trastorno por minoría de edad, sordomudo, ciego, demente, estas son parte de las excluyentes de responsabilidad en donde se considera a una persona inimputable. Entonces, un trastorno involuntario o permanente nos lleva a en unos casos a tener medidas especiales o medidas razonables o llevar un procedimiento con ajustes razonables para efecto de que dependiendo de las circunstancias y la participación o conocimiento del inimputado o de esta persona que tiene un trastorno permanente, pues se tendrá que llegar a buscar una medida de seguridad. Pero en el caso de que exista una minoría de edad, que sea sordomudo, que sea ciego, o ese tipo de circunstancias, claramente pues son una excluyente de responsabilidad y por tanto no se puede vincular a proceso de acuerdo a lo que señala la ley. También es el caso que los doctrinistas señalan que debería de existir excluyentes o excepciones de acuerdo a la imputabilidad, ¿no? Pero aquí en este caso, en los códigos sustantivos, no se establecen causas de inimputabilidad, sino simplemente una inimputabilidad como un capítulo específico en donde se desarrolla o se buscan los elementos, pero como una situación distinta a lo que tendría que ser una excluyente directa en el propio ordenamiento o como parte positiva de un ordenamiento penal. En este caso, bueno, las fuentes de consulta son el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Civil, perdón, el Código Penal para el Estado de Jalisco y pues, el video que propone estas hipótesis y estas soluciones el maestro Damián Campos. Es cuanto. Muchas gracias.